Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida desde la Dirección de Internacionalización de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar internacional que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestro invitado de hoy, quiero hacerles algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, vamos a solicitarles que silencien sus micrófonos y que mantengan apagadas sus cámaras hasta cuando avisemos para tener una mejor presentación. Al finalizar la presentación vamos a contar con un espacio de 10 a 15 minutos para que podamos realizar las preguntas al speaker, y las vamos a hacer a las preguntas con la opción levantar la mano o raise the hand, que la encontramos en la barra inferior, bajo los nombres de los participantes. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro speaker invitado de hoy. El doctor Jorge Sumaeta es el director principal de la Oficina de Planificación Académica y Acreditación, y además es profesor adjunto de la Facultad de Negocios de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. El doctor Sumaeta posee 20 años de trayectoria exitosa como economista, investigador con más de 51 estudios de investigación publicados. Además, es coautor de más de 60 evaluaciones y análisis de proyectos. También el doctor Sumaeta provee asesoramiento en el desarrollo de pautas políticas estatales y regionales y medidas de desempeño para programas de desarrollo laboral. Bienvenido, Jorge. Habilitamos tu audio, por favor, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias por esta oportunidad de poder llegar a tus estudiantes, a muchos de los limeños. No sé si todo el mundo que está participando hoy son de Lima, Perú, o están relacionados con PUC Centro. Pero una vez más, para mí es un honor estar con ustedes, tener esta oportunidad de poder compartir de manera modesta estos conocimientos que tengo, que a través de mis años de trabajo y de estudios he podido adquirir, ¿no? Y sé que tenemos bastante material por cubrir y por respeto a las personas que están participando, doy el comienzo. Les digo que, por favor, les pido un poco de disculpas porque, primero que todo, la mayoría de mis diapositivas están en inglés, es uno de esos. Uno, lo voy a narrar en español. Y segundo, que tengo dos compañeros de oficina. Tengo dos de mi familia. Estoy dictando clases desde mi casa, trabajando desde mi casa de manera remota. Y me encuentro con dos de mis compañeros. Uno es Julie, que es un pastor alemán, y el otro es nuestro perro, mi perro favorito, que es Charlie. Entonces, los dos están acá conmigo y de repente pueden hacer un poquito de bulla. Les pido perdón por eso, ¿ok? Una vez más, mi nombre es Jorge Sumaeta, trabajo en la Florida International University, al norte de Miami. Resido en una parte que se llama Fort Lauderdale, que no está a unas 20 millas al norte de Miami. Muchos años que ya resido aquí y casi todos mis estudios los he hecho también en Estados Unidos. Entonces comenzamos, ¿no? Entonces estamos hablando del futuro del trabajo post-COVID-19, ¿no? Entonces es un tema bastante cambiante en el sentido que se está dando mientras estamos haciendo las presentaciones. Cuando el señor Igor Loza y María Fernanda me preguntaron si es que podía participar. Primero respondí de una manera bastante entusiasta diciendo que sí, y lo cual me encanta. Pero también lo que ha sucedido, esta presentación la he tenido que revisar 4 veces porque los números, las perspectivas, las estadísticas que siguen cambiando de semana a semana, ¿no? Entonces comenzamos. Lo que quisiera proveerles es una perspectiva, primero que todo, de la perspectiva macroeconomía global, ¿no? En donde vamos a ver los megatrends y cómo la cuarta
revolución industrial está afectando al mercado de trabajo. Después quiero enfocarme un poquitito en cómo este contexto macroeconómico y estos megatrends están influenciando a la industria, al negocio y después a la fuerza laboral, ¿no? Vemos que, y esto lo quiero repartir entre antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, ¿no? Y es muy interesante porque mucha de esta información está en este momento bastante presente en todos nosotros, porque el antes del COVID estamos hablando de ni siquiera 6 meses atrás. Durante son los últimos, desde marzo para aquí, ¿no? Unos cuantos meses, y después, que es la parte donde me gustaría explayarme un poquito más para poder compartir las perspectivas y los diferentes escenarios que estamos observando o que se podrían dar. Obviamente, como dije más temprano, todavía es un tema que se está desarrollando y está cambiando de semana a semana. Y como ustedes bien saben, si vemos de los resultados en Australia, en China o en Nueva Zelanda versus lo que está pasando en Sudamérica o en Norteamérica, Estados Unidos versus Canadá, vemos que hay una perspectiva bastante local y varía mucho de estado a estado, de provincia a provincia, de ciudad a ciudad, ¿no? Entonces, en el último bullet, cuando vemos lo del workforce o de la fuerza laboral, vamos a ver los niveles de empleo y las ocupaciones, que es lo que nos interesa ver hoy día, ¿no? Como la señorita María Fernanda indicó antes, por favor, guarden sus preguntas para al final poderlas contestar. Entonces, el antes, ¿no? Antes del antes, les quiero compartir esta herramienta, que es una herramienta que estoy usando mucho, y no solamente en mis análisis, en mis estudios de factibilidad, en mis estudios de diferentes tópicos, fundamentalmente en el área del mercado laboral, pero como hoy día estamos hablando del área de COVID, de cómo el COVID está influyendo al ámbito laboral, les quiero compartir esta herramienta que es producida por el World Economic Forum. Y lo que ellos tienen, por ejemplo, es especialmente para ideas o conceptos o problemas que tienen una multiplicidad de multi-level, que tienen muchos niveles de complejidad, ¿no? Entonces, tienen unos 800 peritos en la materia que contribuyen de manera diaria, yo diría, porque siempre hay nuevas personas que están contribuyendo, y de aquí, de esta información, me he basado para producir la presentación de hoy día, ¿no? No sé si podemos ir, mientras estoy hablando, estoy tratando de lanzar un website, no sé si ustedes lo pueden. Lo interesante de este website, déjame ver si es que de repente tengo que stop sharing y tengo que share again. Y lo interesante de esta herramienta es que, por ejemplo, cuando estamos hablando del COVID, no solamente estamos hablando de la parte de salud en términos de encontrar una vacuna, en términos de sanidad, también estamos hablando de cómo el COVID está impactando, por ejemplo, a los mercados financieros, o cómo el COVID está impactando a international trade o comercio internacional. Y lo último por lo cual estamos viendo, donde he derivado mucho de la información que les voy a presentar hoy día, está cómo el COVID está afectando al workforce, cómo el COVID está impactando a la fuerza laboral, ¿no? Entonces, cada vez que usted clica aquí, entonces se ve que el COVID está influenciando a la fuerza laboral, al mercado de trabajo, pero después de eso, ¿cuáles son las complejidades, los diferentes factores que contribuyen a esa situación, ¿no? Lo mismo cuando ustedes double click en la parte del financial market, también ven lo mismo, ¿no? O en la parte de comercio internacional. Lo interesante de esto es que ustedes, cuando están haciendo sus análisis, no lo están haciendo solo, lo están haciendo con 800 otras personas a nivel mundial, con diferentes perspectivas bajo diferentes contextos, ¿no? Y que están trayendo a su atención que, ¿sabes qué? Mira, aparte de eso,
Aparte de lo que estás pensando, hay otros 7 factores de los cuales tienes que incorporar en tu análisis. Entonces, sea un análisis de factibilidad para una compañía, o sea un análisis de factibilidad en el sentido de las carreras que ustedes están explorando, es algo que les recomiendo que ustedes tomen en consideración. Ahora vamos a ver aquí, vamos a ver la presentación de nuevo. Seguimos en nuestra presentación una vez más. Se llama Transformation Maps. Son una serie de tópicos de cosas macroeconómicas, microeconómicas, de economía del comportamiento. Hay uno especialmente de Perú que les sugiero que lo miren. Hay gente contribuyendo de cómo se saca el Perú de y una vez más los diferentes factores con sus diferentes niveles de complejidad de esos mismos factores y cómo se puede contribuir en cada uno de ellos. Ahora, hay muchos contribuyentes y tienen muchas perspectivas, una vez más, por diferentes ángulos que están enfocando el fenómeno que se está tratando de solucionar, lo cual es bastante refrescante, como se dice en inglés, se dice refreshing. ¿Por qué? Porque son problemas muy complejos en donde necesitamos la perspectiva multidimensional de diferentes disciplinas. Entonces tenemos que esto que estamos viendo en este momento en términos del COVID afectando al mercado de trabajo, ya ha venido sucediendo no por el COVID, pero los trends, los diferentes factores que siguen el cambio tan profundo en el mercado laboral ya venía desde antes, ¿no? No es algo que ha sucedido ahora y estamos experimentando la robotización en este momento. Pero lo hemos venido desde antes y todos nosotros hemos venido escuchando, todo el mundo que está manteniéndose al tanto de la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de inteligencia artificial, de robótica, de las cosas de Internet, los autos que se manejan solos, la 5G, el 3D printing y quantum computing, by the way. Es algo que realmente todos nos tenemos que prestar atención. Pero esto no es novedad, esto son cosas que ya se han venido dando. Entonces, ¿qué pasó? Entonces viene COVID y COVID nos acelera un poquito más porque ya ha habido la urgencia de utilizar muchas de estas tecnologías y muchas de estas tecnologías ya venían rondando o estando en el mercado, pero no se le había prestado la atención porque los consumidores no tenían la preferencia, nos habíamos acostumbrado a escuchar las clases por presenciales, no nos gustaba interactuar tanto con personas en el teléfono y muchas cosas, muchos factores, pero que tienen que ver más que todo con la preferencia del consumidor. O la parte de telemedicine, que en muchos casos todavía no nos sentíamos a gustos en ir y ver al doctor a través de una computadora, ¿no? Pero una vez más, estos conceptos han estado por mucho tiempo ya en el mercado, pero por COVID se les está dando una oportunidad y la diferencia es que los productos que existían hace 2, 3 años, 5 años, como los productos que se utilizan, la tecnología que se utiliza para telemedicine, no estaban a nivel de calidad de imagen como lo que están ahora, ¿no? Entonces, lo que viene con el COVID es acelerar toda esta influencia masiva de las nuevas tecnologías en nuestras vidas. No es nada nuevo, pero ahora lo vemos mucho más tangible, mucho más palpable y va a engendrar cambios. Perdón, este es Boston que está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Va a engendrar cambios sustanciales y que van a duraderos en nuestras vidas, ¿no? Esto de los Global Megatrends es algo que ya lo hemos visto. Este es un grupo de gente de Frost and Sullivan que pusieron un análisis, pero ya, lo hemos visto. Voy a pasar estas diapositivas rápido. Nosotros vamos a compartir con ustedes esta presentación de PPT, pero para que ustedes lo vean a su propia velocidad, a su propio ritmo. Pero ya todo esto que estamos viendo aquí, el Women Empowerment, donde se veía que especialmente en África se está dando más oportunidades del género femenino,
la urbanización, gente de la provincia mudándose para las ciudades, de las ciudades a las megaciudades. Es algo que ya hemos venido viendo por muchos años, hasta de repente décadas, pero se ha estado, no se ha agilizado tanto como se ha agilizado en los últimos meses. Lo de Smart City es algo que está booming en todas partes de Europa y en Estados Unidos y en Canadá. ¿Cómo hacemos que un semáforo entienda que viene una ambulancia y tiene que cambiar a rojo a los que vienen, que van no dejan que el tráfico fluya para que la ambulancia pase, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas ya se están dando, pero se están agilizando más. Y lo otro que también en este slide que quiero traer a su atención es la parte de análisis poblacional. Es algo que no podemos despegarnos. Tenemos que volver a revisitar todos estos conceptos en donde vemos cómo la gran generación, la generación de nuestros abuelitos que presenciaron, estuvieron o leyeron de la Segunda Guerra Mundial, y la generación sucesiva que vino, los baby boomers, que vinieron después de esa oleada después de la Segunda Guerra Mundial, después lo de la generación X, la generación Y y la generación Z, ¿no? Los millennials, donde vemos que la toma de decisiones y la manera de internalizar muchos conceptos son diferentes. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos factores, porque al final y al cabo, cuando vamos al mercado laboral a buscar trabajo, estamos tratando de llenar las necesidades de un empleador, o si abramos un negocio, ¿no? Y tenemos que desarrollar un entendimiento muy íntimo de cuáles son las composiciones de la población y cuáles son sus preferencias, ¿no? Mi perdón, ese es Boston de nuevo, dejándome saber que tengo que ir más rápido. Aquí también les pongo un poquito más, es para que ustedes lo lean después con más calma, la parte de robótica, la parte de las Fortune 500. Son cosas para que ustedes vayan viendo y vayan viendo cómo estos megatrends influencian al mercado laboral, ¿no? Es un slide más y tiene que ver con diferentes cosas, de cómo los consumidores se están sintiendo con respecto a la tecnología, como el poder de absorción, el poder de penetration rate, de penetración a los diferentes mercados, ¿no? Y por supuesto lo de 5G, ¿no? Pero no todo es tecnología, también es cómo operacionalizamos nuestros quehaceres en nuestros negocios, para poder maximizar el uso de estas tecnologías y agarrar mercado y mantenernos competitivos en una economía global, ¿no? Eso es últimamente, en este momento, todos estamos compitiendo con todos a nivel global. De repente no de una manera directa, pero sí entre países, entre regiones, que es lo que más se va a ver a corto plazo, ¿no? Acá les comparto un análisis de Frost and Sullivan, en donde usa esos megatrends y los trata de orientar cómo utilizarlos para desarrollar un estudio de factibilidad, por ejemplo, y cuáles son las fases que ustedes deben utilizar. Cada uno de esos megatrends de los cuales hemos hablado, que ustedes quisieran incorporar en algún tipo de análisis que quisieran hacer, ¿no? Otro factor importante que tenemos que tomar en consideración es cuáles son los países. Cuando hacemos un análisis de mercado, siempre vemos la cantidad de poblacional de un país, de una región, ¿no? Entonces, en muchas de las publicaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la parte de American States, ha habido el enfoque para las proyecciones económicas del tamaño de la población de los diferentes países, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se concluye que en los siguientes, ahora tenemos que tomar en cuenta que mucho de este análisis se hizo antes de COVID, se decía que India iba a sobrepasar económicamente a China para el 2030 o algo por el estilo, ¿no? Y hay diferentes estudios, algunos los ponen en 2035, otros los ponen en 2040, en 2040, pero tan solo lo que quiero compartir con ustedes es cuáles son los países
que potencialmente tienen la oportunidad de rankear como potencias económicas mundiales en los siguientes 15, 20 años, ¿no? Estamos hablando de India, China, por supuesto, ya llegó ahí. Sí, todavía mucho de la a las masas, pero tiene el poder económico. Lo interesante aquí es cuando ustedes ven este gráfico, este chart, es que comienzan a ver la presencia la presencia de África. Entonces, cuando estamos enseñando cualquier clase de los MBA, siempre estamos pidiendo casos que incluyan compañías que han sido exitosas en África, porque los estudiantes o los que van a implementar los negocios en los siguientes 10, 15 años no se van a poder escapar, no van a poder dejar de analizar partes de África como Nigeria, por ejemplo. Por la parte, una, de poder expandir los negocios a nivel internacional o poder ir y reclutar personas, porque en términos de gente más joven, gente que puede venir, profesionales que pueden contribuir a la compañía de uno, pueden venir de estos países que estamos mencionando. Estados Unidos todavía se mantiene fuerte, pero no tanto como los otros países, ¿no? Esto también es otro gráfico para añadir en la misma perspectiva, en donde vemos que Nigeria, India, muchos países de África van a estar creciendo tan rápido, en donde hay potencial que antes de COVID se estaba esperando que la clase media crezca fuerte en África. Entonces muchos de los empleadores, en muchas de las compañías que querían expandir, hay mucha competitividad, es muy competitivo en el mercado americano, es muy competitivo en el mercado europeo, pero si es que pueden sentar raíces y establecer una presencia bastante sólida en los países que están listados en este chart, podrían ser que establecen su éxito financiero en los siguientes 20 años. Antes de llegar a COVID, lo que estábamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, era una expansión económica que no se había visto en los últimos 50 años. Vemos que el nivel de desempleo, incluidas minorías afroamericanas o hispanas, como se les llama en Estados Unidos, habían experimentado un nivel récord de empleo y de desempleo, algo que no se había visto hace mucho tiempo. Por ejemplo, nomás en el diciembre del año pasado, se añadieron 145,000 trabajos. Se amplió las oportunidades de trabajo en Estados Unidos al punto de que ya había tanta demanda que los salarios aumentando, ¿no? Es algo que no se había visto desde el 2008. Pero una vez, si vemos qué tan histórico ha sido la última expansión económica en Estados Unidos, estamos hablando de 50 años que no se ha visto eso. Y a eso es lo que le llamamos, todo el mundo que sigue el mercado por el Dow Jones, le llamamos el bull market, porque es algo que nunca habíamos pensado que podría haber llegado. En muchos casos nos preguntábamos, de repente estamos en un bubble, ¿no? En una burbuja. Entonces estamos esperando cuándo esta burbuja se va a reventar, pero como ustedes han visto, hasta el diciembre del año pasado, ese Dow Jones de manera histórica llegó a 31,000 a un punto y bajó a 29 y está oscilando, pero la creación de riqueza ha sido tanto que muchas personas ya se motivan especialmente los que invertían en el mercado financiero y querían retirarse, era una manera bastante cómoda de retirarse, ¿no? Obviamente con lo de COVID eso ha cambiado, ¿no? Eso fue un poquito para crear el contexto de cómo estaba la situación, cómo estaban las cosas antes de COVID. Sí, teníamos los problemas de comercio internacional con China, no estaba tranquila la cosa, pero no era tan dramática. El crecimiento económico estaba bastante fuerte. Esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo sigan analizando y cualquier cosa me mandan un email o a través de María Fernanda o el director Igor Loza me dejan saber. Pero esto es comparando a las 3 últimas recesiones y qué tan dramática ha sido la caída
la caída de actividad económica, ¿no? Entonces tuvimos la recesión del 2001, el Y2K, si los que se acuerdan en aquel entonces, los que habían nacido antes de eso y se acuerdan del Y2K, que hubo ¿cómo se dice esto? Una recesión, inclusive está lo del septiembre 11, ¿no? Del septiembre 11, pero se dan cuenta que a pesar de que hubo impacto socioeconómico, no fue tan severo. Después vino lo del 2008, la recesión del 2008, y obviamente fue brutal. Pero miren lo que estamos experimentando en este momento, que es un poquito dramático, bastante dramático. Entonces, les quiero dejar esto para que ustedes lo analicen, lo vean. Este es un leading indicator, es un indicador que es puesto por el Conference Board, que es un index que es producido por este grupo bastante respetable de economistas con sede en Canadá, ¿no? Aquí también comparamos las diferentes recesiones, pero una vez más voy a ir un poquito más rápido porque tenemos varias fases por las cuales quiero compartir con ustedes. Este análisis es muy interesante porque estamos viendo el número de oportunidades de trabajo que cayeron especialmente por las diferentes segmentos ocupacionales, ¿no? O sea, te das cuenta que una vez, y esto fue de abril a febrero, de febrero a abril, el cambio, ¿ok? De este año. Entonces se dan cuenta qué tan dramático ha sido toda esta caída de empleos en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Esto lo estoy mencionando, es de la perspectiva de Estados Unidos, pero es algo que se está viviendo en muchas partes del mundo también. ¿Okay? Aquí estamos viendo cuál ha sido el impacto en educación. El que tiene un bachelor, una educación de 4 o 5 años, ha sido afectado menos que una persona que no lo tenía, por ejemplo, ¿no? Ha creado más part-time employment en vez de tiempo, tiempo completo. Y el grupo de personas que han sido afectados, cuando vemos la parte de, vemos la población desde la perspectiva de edad, vemos que los de 16 a 24 años han sido los que han sido más afectados por el COVID en Estados Unidos, y después vemos también que las mujeres, el grupo femenino ha sido impactado, y después el grupo femenino hispano ha sido impactado más fuerte de todos los grupos. La siguiente estadística es una estadística de una encuesta que se ha hecho a muchos economistas y CFOs, en donde se les pregunta cómo piensan que los países van a reaccionar, qué tan rápido pueden regresar a estar de nuevo en una actividad económica bastante positiva. En la parte amarillo mostaza vemos que los que ya más o menos están despegando, como Chile, Australia, Japón, Suecia, Nueva Zelanda. Después tenemos los que están bastante lentos, Argentina, Canadá, Francia, Sudáfrica. Pero vean lo que están más, donde la situación está más complicada, ¿no? Vemos que países como Rusia, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, lamentablemente nos va a tomar más tiempo recobrarnos por esta caída económica. Lamentablemente no hubo data de los países que están en plomo. ¿Okay? Este documento ustedes lo producen cada 2 meses, entonces me imagino que a final de este mes debe haber un reporte actualizado. Pueden Google this, the Conference Board, y pueden buscar el reporte más actualizado. Y voy a seguir avanzando un poquito más rápido porque estamos hablando en este momento y lo tengo aquí anotado porque no me quería olvidar cómo se dicen esas cosas. Preferencia de consumidor, no. Cuando las personas están confiables de si es que la economía está mejor o no, y se van a dar cuenta por las siguientes diapositivas que no. Que la gente está muy todavía preocupada de las cosas que va a suceder. Quiero hacer un paréntesis aquí y vimos como
cómo era antes del COVID. Esto es lo que está pasando en el COVID en este momento. Estamos viendo que, por ejemplo, las áreas que les va a tomar más, recobrarse más rápido, lo que va a tomar más, va a ser más difícil, son las áreas donde son muy dependientes de la hotelería, del turismo, de los restaurantes. Entonces tienes que, por ejemplo, vemos aquí en Orlando, si están familiarizados con Florida, Orlando va a ser una de las ciudades que le va a tomar más tiempo regresar a tener la actividad económica pre-COVID, ¿no? Y les comparto esta información porque quisiera que ustedes comiencen a pensar cuáles son las áreas geográficas dentro de sus respectivos países que le van a tomar regresar a actividad económica pre-COVID. Aquí estamos viendo cuáles son las diferentes ocupaciones que fueron afectadas. Si hay una relación inversa, el Conference Board de una manera muy inteligente desarrollaron un indicador en donde ven el factor de distancia social, cómo actúa de manera inversa en términos del nivel de desempleo, de actividad económica y nivel de desempleo con diferentes ocupaciones. Entonces, las ocupaciones que son más dependientes de interactuar con el público son las que, obviamente, son las que son más afectadas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes están viendo aquí. Ahora están en la parte de restaurantes y comidas rápidas, por ejemplo, estamos hablando de menos 80% de una caída. Ahora, esto fue una vez más de febrero a abril. Ahora en mayo, junio, espero que este gráfico sea un poco más benevolente, pero aún así bastante negativo. Estos son los cuatro escenarios, perdón, que muchos de los economistas están proveyendo en términos de dando sus opiniones, cuáles son las oportunidades de que Estados Unidos recupere. Que el Producto Bruto Interno de este año, a finalizar de año, cuál es la perspectiva, cuál es el entendimiento, qué es lo que ellos piensan que se va a dar. Y como ustedes pueden dar, el más benevolente es menos 3.6%. Y de ahí va hasta menos 7.4%. Una contracción, lo que estamos hablando es una contracción de actividad económica del país a nivel nacional, de un país que tiene una economía de 21 trillones a 23 trillones de dólares, de 7.4%. Es algo que no se ha visto nunca. Lo interesante y triste es que hace 6 meses estamos hablando de estadísticas que no se habían dado en términos del apogeo económico de más de 50 años, y ahora lo estamos viendo que esto va a marcar historia y nos va a dejar convalecientes por un par de años. No todo el mundo, no todas las industrias, obviamente, no podemos generalizar, pero muchas familias y muchos negocios están siendo afectados. Lo mismo aquí como en Perú, en Rusia, en India, en cualquier parte del mundo. Es algo que todos lo estamos experimentando a nivel mundial. Los 7.5 billones de personas que viven en este planeta están experimentando este fenómeno, esta crisis, ¿no? Una vez más, les voy a dejar estos slides para que ustedes sigan viendo las diferentes estadísticas. Una vez más, siéntense cómodos en contactarme después y preguntarme. El confidence level que le llamamos aquí, hay varias personas diferentes, dependiendo de la región, están tratando de ver quién, el poder del comprador, si las preferencias del consumidor cambian. Entonces estamos viendo que esas cosas están, que son factores que tenemos que tomar en consideración. Voy a pasar un poquito más rápido y se lo voy a dejar para que ustedes puedan usar todo este material y me contacten después. Lo que se dice que esta pandemia ha destruido riqueza a nivel nacional e internacional en una manera cataclísmica, ¿no? Y en donde muchas personas que pensaban retirarse en los siguientes 3, 4 años no lo van a poder hacer porque el mercado financiero, hay mucha riqueza que se ha evaporado, ¿no? Eso es lo que ven en esta diapositiva.
y es una parte un poquito deprimente. Entonces quiero pasar a la parte positiva, que es donde quiero ver cómo salimos de esto y dónde están las oportunidades, ¿no? Entonces ya sabemos que los servicios digitales e e-commerce son donde estamos viendo la mayor parte de actividad. No estamos hablando de Amazon, estamos hablando de muchos de estos negocios que están tomando la oportunidad de maximizar su eficiencia y agarrar más mercado a través de los servicios digitales y de e-commerce. Entonces, cada vez que yo menciono estas cositas, quisiera que ustedes comiencen a pensar de su manera a nivel personal, a nivel profesional, cómo mi negocio, mi carrera, mi negocio, mi compañía se puede beneficiar de este tipo de actividades, ¿no? Porque aquí es donde está donde podemos salir adelante o podemos crecer, ¿no? El remote learning, remote work, trabajar de manera remota es algo que yo les cuento que yo he tratado de empujar esta idea varias veces en mi trabajo, pero no ha sido bienvenida por diferentes razones. Una parte tiene que ver la cultura, que nos sentimos muy cómodos en llegar a la oficina y cosas por el estilo, pero COVID nos ha empujado a todos a lo que buenamente podemos, trabajar de manera remota, y es algo que se queda con nosotros a pesar de que si encontramos vacuna mañana o el año que viene, muchos de los empleadores han experimentado cost savings, el ahorro por rentas y espacio, y van a ver que los trabajadores seguían en contacto y que en muchos casos la productividad se incrementó entre 16 y 20%. Muchos de los trabajos van a ser automated, van a estar automatizados. Algo que voy a compartir con ustedes son las oportunidades. O sea, a todos los que han estudiado un poquito de economía y saben de von Hayek, el economista austriaco, siempre le hablaba de la innovación destructiva, ¿no? Y eso es lo que vemos en este momento, que lo vemos más claro que nunca, que la tecnología no destruye trabajo, sino destruye las rutinas laborales, pero crean otras oportunidades, ¿no? Esto es viene de un estudio que se hizo hace un año y todavía se aplica, en donde se preguntaron a muchos empleadores si es que ellos ya estaban considerando automatizar o robotizar muchas de las funciones, y se veía que sí, ya para el 22 o para el 25, que no está muy lejos, se veía que ya había una consideración bastante fuerte de los CFOs y CEOs de comenzar a automatizar o robotizar mucho de nuestras funciones, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo, y no los voy a aburrir tanto, pero lo dejo ahí para que ustedes lo chequen después. Lo que ven en la parte izquierda superior de la diapositiva es un robot que se está piloteando, creo que se dice piloteando, en San Francisco. Y Starbucks lo está piloteando para poder cambiar a los empleados. Y parece que lo hace tan bien. Ha habido unas pruebas, les sugiero que vean el video y se van a dar cuenta de que lo interesante que es, ¿no? En enero de este año, antes de que nos manden a la casa, nos mandaron a la casa más o menos el 14 de marzo a nosotros, pues ya se veía lo del coronavirus viniendo. Vimos que invitamos a este robot a que nos ayude en un evento de la Cámara de Comercio local. Esta foto la saqué se llama Tipsy el robot, y prepara hasta 400 tipos de tragos, drinks. Entonces, es un bartender bastante eficiente, y en este momento la Florida, la mayor parte de la economía de la Florida se basa en turismo, en hotelería y en restaurantes y bares. Entonces, esto es un pilot que se está conversando en las cámaras de comercio para ver si se replica lo que se está haciendo en Las Vegas, ¿no? En la parte inferior derecha tienen un bellman, una persona que recoge las maletas, ¿no? Este robot reemplaza en un hotel, en el Sheraton, as a matter of fact, en Sheraton de Los Ángeles, lo están probando.
para ver si es que se reemplaza a los Bellman. Entonces nos estamos dando cuenta que las tecnologías ya existían, pero todavía no estamos acostumbrados y la preferencia del consumidor un poquito que no se oponía, pero el cambio era bastante relativamente lento. Pero lo que estamos viendo es que ya estamos dando la bienvenida a este tipo de cosas. Son las 5:46. ¿Cómo estamos de tiempo, María Fernanda? Estamos bien, si ¿O sea? necesitas más tiempo no hay problema, porque además empezamos unos minutitos más tarde, no hay problema. Ok, no hay problema, gracias. Aquí les quiero compartir déjame ver, no va a poder escucharlo porque no se ha podido, traté, pero aquí estamos, les quiero compartir algo que se dio es un demo de un hologram. Y es súper interesante en el sentido de que en este momento, por ejemplo, no podemos viajar o atender a conferencias como lo hacíamos antes. Me hubiese gustado estar presente con ustedes y dar esta charla directamente, pero no estamos viendo que este hologram ya existía como un año, es un año, exactamente, pero se da de que no solamente eso, se da que en un momento uno puede presentarse en otra parte del mundo a través de estos holograms y hablar y hacer la presentación en otro lenguaje, porque la misma computadora hace la traducción. Pero déjeme lanzarlo y lo que voy a hacer, eh, déjeme ver si puedo hacer rapidito, un ratito. Como se dice, déjeme ver un ratito, ¿ok? ¿Cómo hago? Stop sharing. Como se dice en inglés, bear with me for a second, please. Share. So, cuando menos para que lo vean, y una vez más la presentación va a estar. Entonces, esta es una presentación en Las Vegas de la doctora Julia White, en donde ella está compartiendo, diciendo que a ella le gusta viajar bastante y hacer presentaciones. Lamentablemente, el tiempo es muy... Porque esto sucedió una vez más en el año junio, julio del año pasado. Pero lo que ella quisiera es compartir su conocimiento con otras personas y la limitación era que no tenía tiempo para viajar uno y que no hablaba mucho lenguaje. Entonces ella quería hacer una presentación en japonés, ¿no? Entonces es un 3D con los goggles y un hologram de ella, ¿no? Entonces le voy a pasar rapidito para que ustedes lo puedan ver y apreciar la tecnología. O sea, acaba de presentar a Minimi, es ella, ¿no? Es ella que antes de entrar a la presentación, les toman una foto con una cámara que va alrededor de ella y crea una figura que es similar a ella, ¿no? Lo voy a acelerar un poquito para que ustedes puedan verlo. O sea, ella lo que está viendo a través de los goggles es esa persona que está ahí al lado de ella. Si ustedes escucharían el video, y les recomiendo que por favor escuchen esto después, es que ella está hablando en japonés, ¿no? Y está haciendo la presentación en japonés. Lo cual es súper interesante y lo que yo quiero compartir, una vez más, comparto todas estas cosas fundamentalmente para que ustedes comiencen a pensar cómo se mantienen competitivos en una economía global. Entonces, tratando de usar estas tecnologías que algunas de ellas todavía están más o menos caras, pero no todas ellas. Hay muchas de ellas que todavía siguen, que son open source y están cambiando la manera cómo hacemos nuestros negocios. Entonces, déjenme volver a la presentación. Una vez más, si pueden ver esto en YouTube, fue el año pasado, Holograms, no tiene mucho tiempo, es un año, pero es una tecnología que se va a ver más y más cuando dictemos nuestras clases a nivel internacional. Por ejemplo, el profesor Sandro Sánchez me invitó a ser partícipe
su clase el jueves pasado y son estudiantes de Austria, de Canadá, en Victoria, Canadá. Lo que va a suceder es de que ahora el profesor Sandro Sánchez puede estar a través de hologram presente en estas 3 aulas, ¿no? Algo más interesante y también para negocios. Sí, Zoom no está mal usar Zoom, no está mal usar Microsoft Teams, no está mal. Pero esto provee otras oportunidades, otras oportunidades para explorar negocios y seguir creciendo, ¿no? Entonces, la telemedicine, todas estas tecnologías vienen a ayudarnos. Este es un momento de replantearnos nuestro futuro, cómo crecemos, qué es lo que hacemos, qué tecnología. Está excelente que están haciendo su maestría, está excelente que están yendo a la universidad. Eso seguro es una inversión que se paga por sí sola. Pero aún así tienen que añadir un poquito más, porque esto está cambiando de mes a mes, de trimestre a trimestre. ¿Cuáles son las tecnologías que yo puedo utilizar en este momento, que tengo que aprender o familiarizarme para poder, una vez más, mantenerme competitivo en el mercado internacional a nivel global, ¿no? Estamos hablando de la telemedicina, telemedicine, que es algo que gracias a COVID se está dando. De mis compañeros antes de esta presentación, telemedicine lleva por lo menos unos 20 años como tecnología en el mercado, pero nunca se le dio una bienvenida porque el paciente, el cliente, el consumidor no tenía otro tipo de preferencias. No ha sido hasta ahora, a pesar que la tecnología en términos de video, la calidad de video ya estaba ahí, pero no se daba. Entonces, pero eso estamos viendo que ahora es algo que es más dable y se está, al menos aquí lo vemos casi a diario, ¿no? Las universidades, no solamente las universidades, todos los sistemas educativos van a cambiar y adoptar nuevas tecnologías para, por si acaso haya otro tipo de COVID en el futuro, ¿no? El proceso de deglobalización, entramos a un proceso de globalización, ahora vamos a tirar un poquito para atrás. De repente a corto plazo, no dura más de 3, 4 años en el sentido de que en este momento las naciones están tan interconectadas que es muy difícil romper esos supply chains, ¿no? Va a ser muy difícil romper esas supply chains, más sin embargo, y crea oportunidades para otros países, como por ejemplo Sudamérica, para mejorar las relaciones comerciales con Estados Unidos o depende India, ¿no? Y lamentablemente hoy día leí en Bloomberg Magazine que ya no nos preocupemos tanto de Brexit, que ahora parece que Italia también quiere romper lazos con la Unión Europea, ¿no? Estamos entrando a un proceso de que de repente dura un poco más, de unos cuantos años hasta que nos demos cuenta que en este momento estamos tan interconectados. Más sin embargo, crea oportunidades de negocio para otras regiones, ¿no? Este es un slide que se lo voy a dejar para que ustedes también lo revisen. Un slide, una diapositiva, que es un poquito triste porque es cómo los negocios pueden mantenerse a flote. Y mucho de ello, lamentablemente, es reduciendo personal. Y es algo que no apoyo, pero lamentablemente tenemos que ser fríos en estas decisiones para poder tratar de mantener el negocio, ¿no? Entonces va a haber más oportunidades de reclutar gente calificada porque muchas personas están perdiendo sus trabajos. Una vez más, le dejo estas 2 diapositivas para que ustedes lo analicen, lo lean y cualquier cosa me hacen una pregunta después, ¿no? Se dice que siempre que hay una tecnología siempre que tenemos una recesión, como es potencialmente vamos a entrar a una recesión con esto del COVID, empujado por el COVID, siempre hay un realce en automation, robotization. Entonces, siempre hay una oportunidad de poder reevaluar nuestras actividades, nuestros procesos y tratar de invitar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Estos son los skills, according to Lincoln. Creo que le escuché decir el otro día,
ay, ¿cómo se dice skills? Le escuché que decían blandas, blandas skills, soft skills. Entonces, tiene que ver creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad y inteligencia emocional, ¿no? Son las 5 soft skills que Lincoln ha determinado que en este momento se necesitan. Y en la parte, Habilidades. ¿cómo se dice? Habilidades. Oh, habilidades blandas, ¿no? Entonces, y esto se llama habilidades duras, ¿sí? Habilidades duras, hard Sí. skills. Ujú. Ok, entonces las habilidades duras es blockchain, cloud computing, analytical reasoning, artificial, you can read it, it's all there for you. Pero lo que quiero decir es que ustedes, todos nosotros, inclusive yo, mis hijos, todo el mundo aquí en la familia, eh, tienen que familiarizarse con alguna de estas, con todas estas tecnologías y realmente desarrollar una habilidad bastante íntima con unas cuantas de ellas. ¿Por qué? Porque esto es lo que van a poner en su página de vida y son los que van a buscar cómo van a obtener trabajo en el futuro. Estas son dos nuevas open source machine learning platforms. Y esto es lo que le está diciendo, que no todo tiene que costar. Estos son, una vez más, open source y las personas que están inclinadas en la parte de ingeniería, en la parte de computación, esas dos lenguajes, dos software que necesitan desarrollar para poder encontrar trabajo más rápido. Ahora, mire, esto es ahora, en este momento, a pesar que vimos la parte anterior donde vimos que había mucho despido, mucha pérdida de trabajo, pérdida de riqueza. Hay diferentes zonas en Estados Unidos todavía siguen contratando gente en estas áreas, ¿no? El TensorFlow y el PyTorch. Muy interesante. Estas son las carreras que se espera que haya más demanda a pesar del COVID. Todo es en lo que nosotros llamamos STEM, que es en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahora, yo estudié economía, y de economía bastante matemática, pero ¿cómo me alineo a este tipo de trends? I mean, qué es lo que aprendo? ¿Cómo me mantengo globalmente competitivo? ¿No? Esta es la última pregunta que yo mismo me hago, ¿no? Entonces, evidentemente tengo que desarrollar algún tipo de familiarizarme con muchas de estas tecnologías y ver cómo lo incluyo en mis análisis. También se lo dejo para que ustedes lo vean. Estas son las carreras que, una vez más, se basan en lo que vemos en este momento, en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Sí va a haber oportunidades para los trabajos administrativos, por supuesto, pero van a ser en estas áreas industriales, ¿no? O también para los que están estudiando algún tipo de ciencia social, también va a haber oportunidades, pero si estudio sociología, ¿cómo me alineo? Cómo incorporo muchas de estas tecnologías, qué tipo de análisis, uso Python, aprendo a programar en Python de repente me desarrollo una habilidad en donde yo puedo hacer quantum computing y entender cuál es el impacto en la sociedad. Todas de las carreras que he compartido con ustedes, que son 715 más o menos de la clasificación de ocupaciones que estoy compartiendo aquí con ustedes, de alguna manera hay que alinearse a estos trends, a los megatrends que hemos hablado, a las zonas geográficas que ya hemos hablado de crecimiento a nivel internacional y a las tecnologías. Se lo dejo todo esto para que ustedes lo dijeran. Estas son áreas en donde se dice que va a haber oportunidades de inversiones a nivel financiero. Este año, estamos hablando, si es que alguien tiene la posibilidad de comprar acciones en cualquier compañía que esté trabajando en inteligencia artificial o en la parte de carros eléctricos o en la otra parte que ustedes ven ahí que puede ser un poquito polémico, pero en muchas partes del mundo se está abriendo el mercado el uso de cannabis como medicina, ¿no? Estos son 12 de los trabajos que de acuerdo que no existen en este momento. De acuerdo a LinkedIn, 85% de los
los trabajos que van a existir en 2030 todavía no se han. Es un statement, es una aceleración bastante interesante porque es bastante dramática, pero sin embargo es muy interesante ver cómo nos alineamos, qué es lo que interesante está aquí, no solamente para nosotros, pero de repente para las siguientes generaciones, ¿no? El creadores de órganos, imagínense, estamos hablando de 3D printing con algún tipo de biología, cómo trabajamos de manera interdisciplinaria para llegar a producir profesionales en estas áreas, ¿no? Una vez más, se lo dejo para que ustedes lo vean, lo analicen. Lo importante aquí es el cambio dramático que está influenciado por la tecnología y empujado por el COVID y cómo nos alineamos a estas, cómo desarrollamos estas habilidades para podernos mantener competitivos. Y este estimado no lo he verificado, pero LinkedIn tiene buen prestigio en donde pueden ustedes bajar mucho la data que he utilizado en esta presentación. Sí, les comenté que he usado The World Economic Forum Transformation Maps, pero cuando ustedes van a la parte inferior de ese screen, van a ver que hay muchas de estas links que son de donde ellos sacan la data también, ¿no? Un ratito más, ya estamos casi por terminar y algo que les quisiera traer a su atención es el último. Sí, Bloomberg, de seguro, World Economic Forum, Fondo Monetario Internacional, pero quisiera que ustedes cuando tengan tiempito también entren al World Bank Doing Business Indicators. Este de aquí les puede servir para abrir muchos mercados, no solamente en Perú, pero afuera de Perú, ¿no? Y les enseñan qué tan difícil son indicadores alternativos, en adición a los de macroeconomía, microeconomía y los de economía de comportamiento que tenemos en este momento. Hay un grupo de ellos que ellos han puesto que son muy atractivos y muy empíricos, que son fáciles de entender y nos ayuda a desarrollar un mejor entendimiento de cómo el mercado local de diferentes regiones a nivel mundial funciona, ¿no? Déjame ver. Este es también algo que yo uso cuando era economista del Departamento de Trabajo aquí en Estados Unidos. Este era mi análisis, ¿no? Este era lo que yo producía. Estas son las 700. Si ustedes van al website que está en la diapositiva anterior, van a ver este tipo de reportes, ¿no? Estas son lo que yo les llamo proyecciones lineares a largo plazo, pero aún más, sin embargo, todavía provee un tipo de información que es bastante importante para una persona que está buscando trabajo o una persona que está buscando contratar a alguien o un inversionista o que quiere expandir negocios, porque uno se da cuenta cuánto se paga en una región, si es que el salario es alto es porque hay más demanda, y si es que hay más demanda es porque hay más competencia o porque hay menos competencia. Entonces les ayuda a entender mejor la dinámica laboral a nivel local de las distintas regiones. Esto este tipo de estadística se da a nivel internacional, más que todos, y a nivel regional, estatal y a nivel condado, en las partes de Canadá, Europa y Estados Unidos. O sea, no estoy muy se da en Perú, pero más sin embargo, si es que ustedes desean expandir su mercado o sus productos de ventas, de servicios en estas áreas, este tipo de información les ayuda bastante, ¿no? Este slide se lo puse porque es algo bastante interesante en el sentido como tradicionalmente, y quiero que rompan ese modelo tradicional, porque en este momento tenemos que romper muchas tradiciones en términos de cómo crecemos profesionalmente y cómo incorporamos muchas de estas tecnologías en nuestra vida profesional, ¿no? Y esto tampoco, de aquí tampoco lo he verificado, pero he hablado con un par de amigos y me dicen que esto es lo que realmente está sucediendo. Que si es que alguien en Instagram tiene un número específico de seguidores, ellos reciben una cantidad pequeña.
Ahora yo me pregunto si es que uno tiene una compañía y hace bastante, y tiene seguidores también, ellos reciben algún tipo de este dinero. No estoy seguro, pero cuando menos es una idea cómo utilizar estas nuevas tecnologías para no solamente para hacer mercadeo, pero también para beneficiar a la compañía, ¿no? Este soy yo. Cualquier cosa, aquí estamos para servirlos. Encantado de haber podido compartir esta información de manera modesta con ustedes y ojalá que haya algún tipo de pregunta. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Vamos a ver de los participantes si se animan a levantar la mano con la opción que está en la columna derecha abajo. Está la opción de raise the hand o levantar la mano. Si no, yo les pregunto. Denis, ¿por qué te fuiste? Bien. Hay alguien que tiene el usuario LZD99X. No sabemos su nombre. Que me gustaría, si me está escuchando, que habilite su micrófono. LZD99X. Para hacerle la pregunta a Jorge que estás escribiendo en el chat. Sé que he compartido bastante información con ustedes y hay veces que es un poquito, como decimos acá, shocking, que es un aluvión de información. Pero les encomiendo que por favor, con calma, ya más con calma, revisen las diapositivas y se familiaricen con las tecnologías, los diferentes tipos de cosas que estamos viendo ahí, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir, primero que todo, a sobrepasar este momento tan difícil de COVID y después posicionarnos o ponernos en una posición de éxito cuando termine la crisis del COVID. Bien, vamos con Yesenia Cárdenas, que tiene su mano levantada. Voy a habilitarle el audio. Ahí va. Yesenia, tienes abierto tu micrófono. Adelante. Yesenia, te estamos escuchando. Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto. Sí. Buenas tardes, doctor. Mire, Bueno, en esta oportunidad yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Alimentaria y pienso que sería ideal complementar la carrera con un estudio bueno, estaba pensando en un diplomado o una carrera técnica, ¿no? Complementarla a la mía, que se esté relacionado con la tecnología, o sea, para que abra más campo, ¿no? En mi hoja de vida. Ahora, con todo lo que usted nos ha informado a través de las diapositivas, nos ha indicado que sería una buena recomendación, ¿no? Para crecer profesionalmente y también para abrir más campos de aquí a unos años más, ¿no? sí. Sí, exacto. Todas las ramas, la rama en la que tú estás es una rama muy importante y no compartí, por ejemplo, los robots que están tratando hoy día en las noticias, dicho sea de paso, cuando estuve almorzando, que yo no almuerzo viendo televisión, pero hoy día, ya cuando llegué a la mesa, todo el mundo había almorzado y estaba solo. Entonces prendí un ratito la televisión y estaban hablando de Kentucky Fried Chicken, cómo está trayendo robots introduciendo robots en la parte alimenticia, no solamente como cocineros, pero también procesamiento de comidas. Es algo de repente, trataría de averiguar cuál es el lenguaje, el software que están utilizando las compañías como Tyson y tratar de ver una descripción de uno de los trabajos que Tyson requiere y de repente ahí es donde te pueden decir específicamente qué tipo de software y qué tipo de aplicaciones puedes familiarizarte y tomar un curso para que puedas poner en tu hoja de vida y eso te abrirá muchas oportunidades. Algo que se va a dar bastante a pesar de que va a haber vamos a experimentar un proceso de cierre de fronteras por todo esto de COVID. Nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que
ya somos una economía global y se necesita trabajadores en todas partes del mundo. Ahora, uno puede seguir trabajando vivir todavía en Miami, pero trabajar en Italia, ¿no? O en mi caso, en este caso que estamos hablando, yo estoy en Fort Lauderdale y ustedes están, la mayoría de ustedes me imagino que están en Lima. Entonces, esto ya es factible, es posible. Saber hablar, utilizar los términos correctos y saber este tipo de tecnologías, ¿no? En este momento los empleadores no quieren escuchar más problemas, ellos quieren escuchar cómo se solucionan esos problemas. Entonces, cuando nosotros llegamos con nuestra hoja de vida y pedimos una entrevista, ya tenemos que llegar súper preparados, familiarizados con los problemas que los empleadores tienen y decirles, ¿sabe qué? Esta es la manera que yo pienso cómo usted podría solucionar sus retos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Gracias. Vamos a darle la palabra a Leslie Lorena. Leslie, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Adelante, adelante. Buenas tardes. Una consulta. Yo estoy Buenas haciendo tardes. un MBA en gerencia internacional. Entonces, quería saber cuáles son las empresas, cuáles son las competencias que van a necesitar, qué es lo que más ahorita, le escuché el tema de solucionar sus problemas, pero en qué ramas más se puede enfocar, en qué más ramas podemos enfocarnos, ¿no? O sea, operaciones o tema de marketing, que creo que es lo que más No, están hechos. claro, todas ellas, y cuando veas las diapositivas, ahí vas a ver diferente tipo de demandas para cada ocupación, ¿no? Y te vas a dar cuenta que ahora depende también de tus aspiraciones profesionales, ¿no? El MBA es un grado muy positivo en el sentido que es bastante flexible, pero por eso también puede ser un poquito reto en términos cuando vas a competir con otros profesionales que tienen que han desarrollado una especialidad mucho más aguda, ¿no? Mucho más, han desarrollado, tienen más créditos, han tomado más educación, tienen más experiencia en esas zonas. Pero te diría que lo veas y yo, por lo que estoy viendo en este momento, personas que tienen el MBA con un enfoque en finanzas, tienen bastante demanda y por ello el salario es mucho, mucho mejor. No sé si te gusta la finanzas, si te gusta un poquito la matemática financiera, pero te digo que lo que yo estoy viendo en Norteamérica, estoy hablando de Canadá, Estados Unidos y Europa, es que alguien que tenga un MBA con un enfoque en finanzas es donde hay más oportunidades. Ok, listo. Entonces voy a enfocarme más en más financiero. ¿Te gusta las finanzas? No es mi fuerte, pero Ya, no tiene tendríamos... que ser. O sea, Ujú. o sea, también uno tiene que ser feliz, ¿no? O sea, uno tiene que estar contento con lo que a uno le gusta. Hay oportunidades en la parte operacional y en la parte de mercadeo también. Sí. Yo veo más tema comercial, entonces. Sí, también. Ujú. Ya, ok. Gracias. Gracias, Leslie. Continuamos con Diana Ponce. Adelante, Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Me buenas escuchan? Sí. Tardes. ¿Qué tal? Miren, yo me dedico al rubro de lo que es gerencia de proyectos o gestión de proyectos. Entonces, ¿qué sucede con respecto a profesionales que, por ejemplo, ya tenemos un MBA, tenemos experiencia en empresas puede decirse de peso, con resultados ya cuantitativos, pero cuando vas al mercado, lo que puedes encontrar de repente son empresas cuyo sueldo lo ves de repente, no sé si al promedio o por debajo del mercado, pero no encuentras algo atractivo de manera remunerativa y parte de esto se debe a que de alguna manera se está aprovechando la coyuntura de lo que es el impacto del COVID, ¿no? En el mercado. Entonces, ¿cómo hacer poder encontrar una mejor oportunidad o cómo aprovechar y no vernos impactado en la parte del sueldo que queremos recibir, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Es un tópico bastante
¿Sensitivo o sensible? Es un tópico bastante difícil porque, y te digo que no estás sola. Todos esto es a nivel mundial, ¿no? Esto es a nivel mundial. Excepto por unos cuantos países hay un poquito más de estabilidad, pero esto es a nivel mundial. Y había dos diapositivas en las cuales dije que no voy a tocarlas mucho, que estábamos hablando de que es un poquito lúgubre desde la perspectiva que habla que las compañías en muchos casos en este momento prefieren despedir y hay tanto la oferta de labor, la oferta de profesionales es tanta que han sido afectados y los despidieron, entonces hay más competitividad. Lamentablemente en este momento, durante esta coyuntura, como bien lo dijiste, no hay muchas oportunidades. Lo único que podemos hacer es diversificar y tratar de tomar ventaja de aprender estas nuevas tecnologías, porque yo te digo, esto del COVID de repente nos aguanta y hay diferentes escenarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es abriendo, y varía de estado a estado y varía de gobernador a gobernador, porque cada gobernador tiene y dependiendo si es un gobernador demócrata o un gobernador republicano, tienen diferentes perspectivas en cómo reintegrar la fuerza laboral. Porque si, imagínate, si nos metemos así hasta diciembre, en esta situación que mucha gente ha perdido el trabajo, no puede, ¿cómo come la gente? ¿Cómo se hace? Realmente al precipicio, una recesión bastante fuerte. Lo que te diría en este momento es tratar de diversificarse, no digo sobrevivir, porque es un término bastante fuerte, pero es mantenerse en un trabajo por ahora hasta que veamos un poquito la luz. Esto que está sucediendo es a nivel mundial y no ¿dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que te podría decir es que, por ejemplo, yo hablé de telemedicine un poquito. Lo que sucedió en la situación específica de Nueva York es que muchos de los doctores, cuando Nueva York estaba experimentando el punto más difícil de la crisis del COVID, y en este momento se está hablando de una segunda ola, dicho sea de paso, ¿no? No sé si ustedes están familiarizados con la geografía entre Nueva York y Nueva Jersey. Ellos están, Nueva York y Nueva Jersey están al ladito, uno al lado del otro. Pero los gremios médicos demandan que cualquier persona que tenga todas las credenciales educativas para ejercer, que tiene que sacar una licencia. Entonces, muchos de los doctores y enfermeras que trabajan en New Jersey, que en ese momento no estaban impactados tan fuerte por el COVID, no pudieron ir a dar la mano a los doctores en los hospitales en Nueva York, que fue una estupidez, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto del COVID, nos está haciendo pensar que por qué no practicar la telemedicina desde otros estados. Alguien que ejerza en California y pueda ofrecer sus servicios profesionales en Nueva York, en Florida. Y esto se aplica no solamente para la medicina. Por razón del COVID se está poniendo en tela de juicio con mucha crítica. Ojalá que las fuerzas económicas que están atrás, los intereses económicos que están atrás de esto no sean tan fuertes como el interés de realmente ofrecer unas oportunidades para que si esto nos sucede de nuevo, tengamos profesionales que puedan practicar la telemedicina de cualquier parte del mundo. Ahora, esto lo comparto, ¿por qué? Porque yo pienso, si es que se rompe esa barrera, va a llegar el momento que de repente pueda haber profesionales en otras áreas de otras regiones que puedan hacer lo mismo. O sea, tiene sus pros y sus contras. Que muchos, lo que tú estás hablando de que tú tienes un MBA con la experiencia en proyectos, y puede llegar el momento de que uno, y por eso digo, familiarizarse con todas estas tecnologías, que de repente uno puede vivir en Perú y ofrecer sus servicios en otra parte de Sudamérica o en Estados Unidos. Perfecto. Vamos a continuar con Luz Vanessa Ortiz. Vamos a habilitarle el micrófono. Buenas tardes. Gracias. Tengo dos consultas. Uno respecto a todos los cambios que se están dando en el trabajo, las tendencias. ¿Cuál es el desafío o la transformación que van a tener que enfrentar las áreas de recursos humanos de las compañías?
Muchas veces las áreas de recursos humanos han sido muy caracterizadas por el tema soft o de bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para estas áreas frente a este contexto que tenemos y que de alguna forma va a avanzar hasta el próximo año o un poco más, ¿no? Y la otra consulta, bajo su perspectiva como economista, ¿realmente el modelo de economía globalizada va a seguir funcionando o de alguna forma con esta crisis que tenemos no está siendo cuestionado? Lo que está llevando, por ejemplo, que economías como Italia estén evaluando salir del mercado europeo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, te entiendo. Contestando tu primera pregunta, el gran reto que van a tener los profesionales que se especializan o que se enfocan en el área de recursos humanos es mantener una fuerza laboral entusiasta, productiva, porque con todo esto que está sucediendo y lo que se va a dar, y lo estoy viendo de mi lado, o lo estoy viendo en diferentes grupos profesionales con los cuales interactúo, yo, aparte de ser economista, aparte de enseñar en la universidad, aparte de hacer mis estudios, yo también soy miembro de la Cámara, una de las cámaras de comercio más importantes de Estados Unidos, y veo que hay muchos despidos. Entonces, ¿cómo mantienes una, eh, una fuerza laboral que esté súper dedicada a sí, o sea, por miedo, pero bastante descontenta y asustado porque en cualquier momento piensan que pueden salir, ¿no? O lo pueden sacar. Entonces, el gran reto en este momento es cómo mantener el ritmo de la compañía, pero para mantener el ritmo de la compañía tienes que mantener una estabilidad emocional de tu fuerza laboral y varía, pues, o sea, puedes hacerlos parte de la toma de decisiones pero, y de los retos. Entonces, esa es la parte, ¿no? La parte más difícil. Y tienes razón, Joseph Stiglitz, que fue el profesor de economía de Columbia University, que escribió Globalization y su, ¿cómo se dice? Globalization y Discontent, que significa la felicidad de la globalización. Que la globalización lamentablemente no ha rendido los frutos que muchos teoristas, muchos teóricos esperaban, ¿no? Lamentablemente sí se ha dado que el levantamiento de muchas personas de clase media, de pobres a clase media, la situación global mejoró, pero todavía hay unas disparidades socioeconómicas entre muchos sectores poblacionales que empujado por COVID en este momento, invita a revisitar estos conceptos y funciona. Yo te soy sincero, a nivel, en los siguientes 2 años, yo creo que va a ser una prueba bastante fuerte. Comenté en la presentación que Italia en este momento está evaluando seriamente de salirse de la Comunidad Europea, y con eso no me sorprendería que Francia y España sigan. Si ya saben que Italia, a pesar de todos sus retos económicos en los últimos 20 años, todavía estaba considerado como el cuarto más poderoso dentro de la Unión Europea. Si se sale, obviamente ya Inglaterra quiere salir, Gran Bretaña, y si sale Italia, puede causar un efecto dominó en donde el nacionalismo predominaría. Y de repente, vamos hablando un poquito claro, no significa que sea malo. Lo que estoy compartiendo es que va a crear oportunidades en donde Estados Unidos también, cuando estamos con malestares con China, con Asia, sí, podemos entablar nuevas relaciones con India, pero ¿por qué no con Sudamérica? Entonces, sí, los productos costarían un poquito más caro en Estados Unidos, pero sería mucho más conveniente porque tendríamos una estabilidad económico-financiera más estable, ¿no? O sea, yo pienso que sí, que hemos aprendido muchas cosas, muchas personas se han beneficiado de este proceso de globalización,
pero el COVID también nos está empujando a revisitar estos conceptos al punto que de repente crea nuevas alianzas económicas. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Richard Puclin, vamos a darle la palabra. Richard, adelante. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bien, ¿cómo estás, Richard? Bien, gracias. Quería un poco comentarte, bueno, yo soy economista de profesión, trabajo por una entidad bancaria y bueno, en el transcurso de mi experiencia me he ido inclinando por la implementación de tecnología en los bancos. Actualmente, de hecho, estamos avanzando bastante en la implementación de tecnología tipo bots para automatizar procesos. Entonces, bajo esta perspectiva, he visto la importancia de la implementación tecnológica para el incremento de la productividad y en general para el desarrollo de cualquier industria. Sin embargo, esta no es una realidad general en toda la industria, bueno, en todos los sectores industriales del país. Vemos que hay bastante atraso, no sé, formas bastante poco productivas de hacer las cosas. En general, en el país no se impulsa mucho la investigación, el desarrollo de las ciencias. ¿Tú cómo ves la perspectiva en cuanto al desarrollo en investigación y desarrollo y por tanto también alternativas de trabajo que se abrirían, no sé, pues post pandemia viendo estas nuevas oportunidades que se están dando dadas las nuevas tecnologías? ¿Cómo ves tú la perspectiva de un desarrollo tecnológico en el país autónomo, propio, que pueda brindar frutos y en sí, como te digo, poder ser benéfico para el desarrollo de todas las industrias en el país? ¿Cómo ves alguna perspectiva positiva? ¿Ves que nos mantenemos igual? ¿Cuál es tu opinión? Cuando me dices el país, me estás diciendo de Perú, ¿no? Sí, claro. Ya. Te soy sincero, lo que veo a nivel mundial, que es positivo desde la perspectiva de que todas estas tecnologías que están saliendo adelante, y una de ellas, por ejemplo, se llama Adaptive Learning. Adaptive Learning es una tecnología en donde el profesor sigue enseñando la clase, yo enseño la clase, pero tengo estudiantes de diferentes niveles, ¿ok? Entonces, el Adaptive Learning monitorea al estudiante y les administra diferentes tipos de exámenes y de acuerdo a su perfil. Y puedo yo seguir monitoreando, puedo seguir enseñando mi clase y puedo ir monitoreando si es que el estudiante que digamos, inclusive estamos hablando de niveles de lectura, de niveles de aprendizaje, de niveles de matemática, que son necesarios para muchas clases de economía, como tú sabes. Entonces me doy cuenta que unos estudiantes necesitan ayuda y ayudo, recomiendo o lo alineo a ese estudiante con otro tipo de profesionales o otro tipo de tecnologías que lo van ayudando a desarrollarse, cosa que cuando terminemos el curso todos terminemos casi al mismo nivel, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo te entiendo, tú me dices, bueno, la falta de apoyo, la falta de estructura, la falta de exposición a un mercado laboral en muchos sentidos, en ver qué es lo que significa manejar llevar una operación bancaria, financiera en provincia versus llevarla en Lima o versus llevarla en Wall Street. Entonces, el nivel de profesional y la familiarización con las diferentes tecnologías es diferente, las expectativas son diferentes. Entonces, la cosa es cómo creamos cómo homogeneizamos, cómo creamos un factor de homogeneidad para poder apoyar a estos profesionales que están en otras áreas y que lamentablemente no han sido expuestos o no han desarrollado las
habilidades respectivas, ¿no? Entonces, lo veo bastante positivo en el futuro, en el sentido de que de manera rápida veo que las instituciones educacionales como PUC, por ejemplo, o como FIU, estamos, y los profesores que nos estamos sumamente dedicados a desarrollar y empaparnos con esta tecnología para llevárselo a los estudiantes. Entonces, muchos de estos cursos, sí, tienen que ser el semestre largo, tiene que darse, pero muchas de estas tecnologías, como lo que había comentado de la plataforma de Machine Learning, que estaba en una de las diapositivas, estas cosas puede ser desarrollada por el individuo por el profesional de manera individual, pero aún así, con coordinación del profesor sería mucho mejor. Lo que yo veo una vez más, por ejemplo, esta plataforma para crear Machine Learning Alternatives, son de manera gratuita porque es open source. Entonces vemos que el costo de aprendizaje de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas prácticas, van a bajar y van a dar oportunidades a la persona, tanto a la persona que vive en Lima como a la persona que... ¿no? La cosa es alinearse a una entidad, y no estoy dando comercial, como PUC o como FIU, en donde nos apoyen a desarrollarnos, que tenga esta perspectiva global primero que todo, ¿no? Que puedan traer profesionales que den charlas, que compartan, entonces yo les he dado bastantes links ahí en estas diapositivas que ojalá tengan el tiempito. Yo entiendo que a veces con las actividades familiares se nos complica, pero para que ustedes vayan poquito a poquito y vayan viendo, nutriendo un poquito más con este tipo de habilidades, de entrenamientos, en adición a sus grados, ¿no? Que son muy, muy importantes, a su pregrado y a sus grados. Pero yo pienso que si en el caso específico tuyo, conjuntamente y toda esta información que estoy compartiendo en las diapositivas, lo llevan algunos de los profesores de la PUC y dicen, mira, y esto ¿cómo puedo usarlo en mi vida privada, en mi vida profesional? Entonces, tratar de colaborar, tener como se dice, un brainstorm, un diálogo con la facultad, con el negocio que practicas, y de repente preparar un plan de acción para tu compañía, es decir, cómo creamos este tipo de entrenamientos de manera interna o externa, ¿no? Para todos nuestros profesionales a nivel local y a nivel provincia. Yo creo que lo veo positivo desde el punto de vista, una vez más, que hay más oportunidades de poder armonizar entrenamientos a bajo costo. Y con eso, y como lo estamos haciendo ahora, yo sentado desde mi casa en Fort Lauderdale, a 20 millas al norte de Florida, a 20 millas al norte de Miami, puedo conversar y llegar a ustedes, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que va a haber un proceso de democratización de la educación, lo cual es bienvenido. Perfecto, muchas gracias Jorge. Agradecemos a Richard por su pregunta. Le vamos a dar la palabra a Antonio Torres Pando, que voy a habilitar el micrófono. Antonio, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias por estar aquí. ¿Puede mencionar 2 o 3 áreas específicas o tecnológicas que podrían o deberían reforzar profesionales de ingeniería industrial con experiencia en supply chain, en demand planning, del sector de consumo masivo? Tendría que ver un poquito más, ¿no? En la parte, ¿ya usas Python tú? No. No usas. Okay. Python sería una de ellas, ¿ok? Python sería una de ellas, pero después hay otras más de que las tengo en la presentación, pero Python es una de las que mejor te va a ayudar a hacer unas presentaciones con bastante nitidez y el trabajo de la data. En este momento, yo en mi caso, te soy sincero, que es algo que tengo que actualizar un poco más porque sé y trabajo un poquito con Python, pero no al nivel que quisiera, ¿no? Y mira, que yo soy economista, pero necesito eso para realmente hacer
mis presentaciones para los Board of Governors and Board of Trustees. Entonces, es una tecnología. Pero dime un poquito más, cuando tú hablas de ingeniería industrial, ¿en qué específicamente, qué área de ingeniería industrial estás? Sí, logística, operaciones y con experiencia en supply chain, en demand planning, planeamiento de la demanda, sector de consumo masivo, ¿no? Sí. En este momento, ¿qué tipo de software estás usando? SAP. ¿Cómo se llama? SAP. Pero hablando de los megatrends, cuando estamos hablando de deglobalization, estamos hablando de que esto es una muy buena oportunidad para crear nuevos supply chains, porque vamos a ver cómo termina esta fricción. Se alinea la política también, ¿no? Vamos a ver quién gana las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Si es que Donald Trump sale elegido, es muy probable que no deje caer la posición que se ha adoptado en Estados Unidos con respecto a China, y con esto crearía nuevas oportunidades para su supply chain. Y que de repente, una vez más, ¿por qué no sería Perú o por qué no sería Canadá? Perú, Canadá, Perú, Estados Unidos. Yo pienso que nos está ayudando a una vez más revisitar estas relaciones que teníamos antes. Pero lo que voy a hacer, ahora que me has dicho eso, te voy a mandar, si te conectas conmigo vía LinkedIn, yo te mando a través de LinkedIn o a través de María Fernanda, te mando unas recomendaciones. Voy a preguntar a un par de compañeros que son ingenieros industriales, ¿ok? Muy amable, gracias. Y bueno, queda claro que en el área de supply chain queda todavía bastante por avanzar en estos años, ¿no? Sí, dicho sea de paso, es muy interesante. En la universidad donde trabajo, usted no sé si se han dado cuenta, pero mi apellido es Charapita, mi papá es de Iquitos, y como siempre digo, soy medio Charapita, ¿no? Y tengo un compañero de trabajo que es peruano de Iquitos, y que voy a compartir tu información con este profesor Medina, que él enseña supply chains en FIU. Y él seguro que sabe cuáles son los últimos software que puedes utilizar en esa área. ¿Okay? Otra vez gracias, muy amable. Gracias a ti. Muchas gracias, Jorge. Con esta pregunta damos por finalizado el espacio de preguntas y respuestas. Hay mucha gente que igual está haciendo llegar preguntas por chat y demás, pero como tú dices, pueden contactarte en tu mail o en LinkedIn y demás. Lo que vamos a invitar ahora a todos es habilitar sus cámaras, porque solemos siempre tomar una foto de recuerdo de cierre. Entonces, quienes animen a habilitar sus cámaras, si quieren saludar al speaker, a Jorge, no hay problema. Sí, por favor, porque sí. Así nos ves, porque todo el tiempo nos nombre nomás. Ahí está. Mire que me afeité y me corté el cabello para estar hoy día en la presentación de hoy. Perfecto. No, sí, llevo en casa desde marzo 14 y 2 semanas de eso decidí no afeitarme. Entonces estaba ya con la barba bastante grande, pero la semana pasada estuvimos como 95 grados, que son 36 grados centígrados. Ya no pude más. Me tuve que afeitar, me tuve que cortar el pelo. Y hay mucha gente de Perú, de distintas partes de Perú, no solamente Lima. Vi gente que... ¿de verdad? Sí. No sé si alguno se anima a decir de dónde está. ¿Alguien de Iquitos? De Ica. De Ica, qué bonito. Mi mamá es de la selva. Cusco. ¿Ah, sí? Cusco. Sí. No me diga, qué lindo. Chimbote. Chimbote, Lima. De Lima. Lima. Claro. De Lima. ¿Alguien de la Merced? Tarapoto. Tarapoto, ahí está bien. No he ido a Tarapoto todavía, quiero ir. Quiero ir al castillo, hay un castillo ahí, ¿no? Lamas. ¿De dónde más? ¿De Paramonga, Lima. Paramonga, Lima, qué bien. También de Tarma. Tarma, uff. Los buenos tiempos, sí, me acuerdo de Tarma.
No. Una vez más, un compatriota medio charapita. Acá estamos para servirlos. Cualquier cosa me contactan en LinkedIn o le dicen a María Fernanda que tengan algún tipo de pregunta. Encantado de poder compartir modestamente mis opiniones y mis informaciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este webinar y los esperamos en los próximos que tenemos la próxima semana, ya fijados. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tu tiempo y dedicación para con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No. Chao. Gracias.